con uno de los temas más importantes de aquí, una de las cuestiones más importantes es qué significa la economía mexicana y específicamente qué significa el aumento de los salarios chinos para la fabricación aquí en México. Y para hablar de este tema, yo tengo dos hombres y señores que tienen mucha experiencia con esta cuestión. Primeramente, el señor embajador Sergio Ley, que era el embajador mexicano en China de 2001 a 2006, y Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Eduardo y Sergio. Gracias. Bueno, la pregunta básica, te doy la primera palabra. Sergio, ¿qué significa este fenómeno del aumento de los salarios chinos? Tengo unos datos aquí que en 2000 la mano de obra, el salario chino en la fabricación era 0,3 dólares americanos y la mano de obra mexicana costaba 1,5 dólares. Eso fue en 2000. Ahora, 2011, la mano de obra china cuesta 1,6 y la mexicana 2,1. Entonces, hemos visto un cambio enorme en las cuestas del salario en China. ¿Qué significa para México? Efectivamente, esos salarios en China se han incrementado notablemente en 10 años, es un incremento muy notable, pero se van a seguir incrementando todavía más porque China va a dar, o está dando ese paso que era importante de darlos, de tener manufacturas más sofisticadas con mayor valor agregado. Yo creo que el hecho de que los salarios se incrementen en China nos abre a nosotros una ventana de oportunidades. Esa ventana de oportunidades tenemos que aprovecharla para poder atraer a estas empresas que antes, algunas de ellas migraron de México a China, poderlas volver a traer a México. Con las facilidades que nosotros siempre les hemos brindado de tener una mayor productividad, de estar cerca de los mercados más importantes del mundo y tener también una red de tratados de libre comercio que permite que los productos vengan y salgan con gran facilidad. Pero es una ventana de oportunidad que tenemos que nosotros que aprovecharla y que si no la aprovechamos rápidamente se puede cerrar. Ahora, ¿qué es lo que pasará también con esta ventana de oportunidades, con esta atracción de las empresas que migraron? Con la misma facilidad con que migraron hace algunos años, es con la misma facilidad que pueden migrar otra vez si es que no hacemos nosotros, no la acompañamos de algunas políticas públicas. Y entonces ya no va a ser China con la que estamos compitiendo, sino va a ser Bangladesh o va a ser Vietnam con lo que tengamos que competir en el futuro. ¿Cómo anclar estas empresas que regresan a México? Yo creo que invitando a que todos los proveedores de estas empresas también vengan y se establezcan en México. Esto crearía una ancla, de alguna manera, para que empresas proveedoras también estén produciendo en México y ampliaría la gama de proveedores nacionales para estas empresas que se vienen a restablecer a México. No sé si quisieras o continúo. Otro aspecto también importante, que si la mano de obra china se ha incrementado de valor, también las empresas chinas tendrán necesidad de ir al exterior a hacer su fabricación. Entonces, creo que México puede ofrecer una plataforma idónea para que estas empresas chinas se vengan a establecer a nuestro país, para que de aquí tener esa red de internacionalización que seguramente lo van a tener estas empresas, una en 5 años, 10 años o 20 años, no sé cuánto les tome para internacionalizarse. Es decir, ya tienen un mercado establecido, tanto en Europa como en Estados Unidos, en América Latina, y ese mercado no lo van a tratar de perder ni lo van a querer perder.
sin embargo sus costos se han incrementado, México puede ofrecerles una excelente plataforma para que esos costos continúen más o menos en las mismas circunstancias. Entonces creo que ahí podríamos tener no solamente esto, sino que también crear mayores empleos con inversión proveniente de China. Y Eduardo, ¿qué estás viendo en tu sector automotriz? Sí, yo creo que, por supuesto, Sergio ha puesto el dedo en la llaga. A mí me gustaría dividir el tema en dos. Me parece que, por un lado, las empresas que hoy están en China, y no voy a empezar por aquellas que tomarán o no la decisión de regresar, que digamos esa es como la parte más obvia, sino empresas que hoy operan en China y que están viendo que sus costos se incrementan, ¿cuáles son las opciones que tienen a la mano? Me parece que el sector automotriz nos ofrece una buena oportunidad para hacer ese análisis. Hoy operan alrededor de 95 marcas en China, de las cuales 48 son locales. Esas 48 locales son marcas relativamente pequeñas, por cierto, pero marcas que, como aquellas que se fueron a China y que están experimentando un problema de incremento de costos, pues también las locales están experimentando exactamente lo mismo. Una manera que estas empresas han encontrado para poder mitigar esta situación es un tema de escala, es buscar nuevos mercados. Entonces yo quisiera primero enfocarme en el tema de la búsqueda de nuevos mercados de las empresas que hoy operan en China, para lo cual traigo por aquí 4 ejemplos muy sencillos. La empresa número 1 de China, Lifan Industries, es una empresa que anuncia duplicar sus exportaciones para el 2015. Invirtiendo también, por cierto, y este es un tema que ya también tocó Sergio, en países como Rusia, Etiopía, Irán, Azerbaiyán, Uruguay e Irak. Dongfeng, que es la número 2, Dongfeng Motor Corporation, planea exportar 300,000 unidades para el 2016, es decir, quintuplicar lo que exportó el año pasado. Zhejiang Geely, que es la dueña de Volvo, planea crecer sus exportaciones en un 30%, exportó el año pasado, este año 70,000 unidades. Y Chang Automotive está planeando construir una planta en Paraguay que estará produciendo ya en los próximos 2 años. Lo que estas cifras nos están diciendo es, las empresas tienen que posicionarse en un tema de escala, porque si bien la fabricación ha crecido de una manera importantísima, hay que recordar que ese mercado pasó de 1.8 millones de unidades hace 12 años a cerca de 19 millones de unidades que va a cerrar este año, como el mercado número 1 en el mundo. Pero cuando nos vamos a nivel de promedio por marca, resulta que estamos hablando de 68,000 unidades. Entonces, las marcas van a hacer un esfuerzo por salir fuera, y claramente para la industria automotriz pues se abren aquí algunos temas importantes. Uno es, por el lado de inversión, por supuesto, como lo decía Sergio, plantas que se están moviendo hacia países donde México puede tener socios comerciales, llámese Paraguay, llámese Uruguay en este caso, o por el otro lado, marcas que están buscando mercado. Claramente, el incremento en costos está teniendo un efecto comercial que tenemos que revisar con cuidado, porque no hay que olvidar que las provincias apoyan de una manera muy importante a estas marcas para poder que sobrevivan incluso. Entonces, ahí se nos vendría en el futuro, y estamos hablando, estos proyectos que puse aquí sobre la mesa son 2015, o sea, estamos hablando de los próximos 3 años. Bueno, así como en otros sectores, el tema de subsidios que en la OMC pueden ser llamados los subsidios rojos, subsidios prohibidos, pues serán tema de la agenda. Digamos, lo estamos viendo en la guerra comercial automotriz entre China y Estados Unidos. Esto va a ser gran tema, por supuesto,
y viene justamente del tema de que los costos en China están aumentando y las empresas van a tener que buscar escalas apropiadas y para ello van a tener que salir al extranjero. En este contexto creo que hablamos tal vez demasiado en el periodismo y también en la política de competición entre países, como es fútbol y un lado debe ganar y un lado va a perder. Pero en los negocios sabemos que un buen negocio es un win-win deal, ambos lados ganan. Y creo que, piensan ustedes que se habla demasiado de esa competición. Por ejemplo, me has dicho que la China es el partner, después de los Estados Unidos, más grande del comercio de México. Y cuando dos países venden y uno al otro, ambos lados ganan. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que en el caso de México y China, lo hemos visto con mucha frecuencia a China simplemente como un gran competidor, sí. Por el hecho de que, por supuesto, la economía mexicana es la economía más industrializada de América Latina. Y el hecho de que China pues, es una economía altamente industrializada. Ahora, esto nos ha llevado a enfrentarnos en algunos mercados tradicionales como Estados Unidos, donde México fue desplazado del segundo lugar al tercer lugar simplemente por China. Ahora, yo creo que el hecho de que sean dos economías industrializadas también nos hace complementarias, porque cuando la empresa china trate de salir al exterior, va a buscar economías que tengan una infraestructura industrial ya establecida y no irse a una economía agraria donde tengan que estar allí creando a los obreros que van a trabajar en sus industrias. Entonces aquí creamos una situación de ganar-ganar simplemente porque México le puede ofrecer a las industrias chinas una plataforma que tiene muchísimas ventajas, no solamente la geografía, sino también la infraestructura que tenemos, tanto de física como la infraestructura humana. Entonces, tenemos que allí aprovechar eso, pero también nosotros tenemos que hacer lo que tantas veces llevado, las reformas estructurales que ha prometido el presente gobierno que está por entrar, llevarlas a cabo de una manera integral. Has hablado de una ventana que puede cerrar de nuevo si no hay reformas y si México no hace ciertas cosas. ¿Qué son las cosas más importantes para la política mexicana para garantizar que esa ventana no cierre? Bueno, una de ellas es indudablemente que la reforma laboral, que afortunadamente parece ser que está caminando y que está caminando por un buen sendero. La otra es la reforma fiscal que tenemos que hacer, es decir, no puede seguir el gobierno mexicano viviendo simplemente con el 12% de su Producto Interno Bruto como ingreso, es decir, tenemos que hacer algo, pero también para poder hacer algo tenemos que simplificar el verdaderamente complicado sistema fiscal mexicano. Si no lo hacemos eso, vamos a seguir teniendo evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque es demasiado complicado realmente cumplir con el sistema fiscal mexicano. Y luego también pues, la reforma energética de la que se ha hablado, porque si no hacemos esa reforma energética no tendremos competencia y seguiremos teniendo los problemas que tenemos en este momento de esos gigantescos subsidios que le tenemos que dar a las gasolinas. Sí, yo quisiera regresar un poco, perdón, para ubicar en dónde veo los temas dados los incrementos del costo de China. Por una parte decía yo, y me quedé un poquito a la mitad, esta parte del éxodo hacia el mundo, no solamente de comercio, buscando economías de escala, sino también de inversiones. Pero por el otro, lo que ya hablaba Sergio en un principio, que yo creo que en el sector automotriz se está dando de una manera importante, y que es las plantas que se fueron a China buscando este offshoring, algunas de ellas desde Estados Unidos, otras incluso que ya tenían plantas en México y que decidieron moverse hacia China.
Efectivamente, hay estudios, el de Boston Consulting Group, yo creo que fue uno de los primeros, que empezó a hacer notar que el incremento en costos, en general, por supuesto salarios como uno de los componentes, estaba haciendo regresar a las empresas a Norteamérica. Me parece que si juntamos esto con el afán que Estados Unidos, desde la administración de Obama, ha mostrado de la reindustrialización de la economía estadounidense, buscando ampliar las cadenas de valor, las cadenas de suministro desde Estados Unidos y dando todas las facilidades para poder regresar manufactura a Estados Unidos. Yo creo que México tiene una enorme oportunidad ahí. Porque, bueno, como se ha dicho, el nearshoring o inshoring, o como lo han bautizado, para México representa la enorme oportunidad de estar como parte de Norteamérica y no salirse del scope que ya se ha planteado el propio gobierno de Estados Unidos. Me parece que en la medida que México pueda divorciarse de ese concepto del offshoring, y esto es bien importante, hace 20 años, por lo menos de 15 a 20 años, México era el offshoring. Offshoring significaba ir a México. Hoy offshoring es irse a China. Bueno, yo creo que en la medida que el offshoring siga significando China y que nosotros seamos el nearshoring, ¿verdad? Que nosotros seamos vistos como locales en esta discusión, va a ser muy importante porque justamente lo que hoy se está debatiendo en medio de estas disputas comerciales con China es que los trabajos que se estaban yendo hacia Asia, pues son por este esfuerzo de tener offshoring de las empresas y que México empiece a ser visto como aliado y como socio y no como el competidor que esté haciendo esta labor de llevarse a los empleos. Me parece que eso va a ser muy importante. Yo creo que México tiene la capacidad, sin duda, en el sector automotriz, porque hay que acordarnos que en el sector automotriz hay dos elementos fundamentales. Uno, que nos viene pues desde los 70s, que es just in time, ¿no? Pero luego el concepto nuevo de los finales de los 90s del just in sequence. El just in sequence le vino a meter una complicación adicional al proveedor, porque al proveedor ya no nada más le pides que esté justo a tiempo, sino además que esté en la planta justo en la secuencia en la que tiene que ir el producto, y eso hacerlo desde China se vuelve muy complicado. Entonces, como se vuelve muy complicado, lo que tienes es un stock muy importante para poder atender desde Estados Unidos, pero entonces te vienen los problemas de costo de financiamiento y luego te vienen los problemas de cambio de producto. Ahora ya no quieres rojo, quieres azul. Pues perdón, pero el azul va a venir dentro de un mes porque viene en el barco que apenas va a salir. En México, el siguiente producto que te llegue 24 horas después ya va a ser del color que tú pediste. Entonces, la respuesta al cliente, la facilidad de no tener que tener un buffer stock, vamos a llamarlo así, ¿no? que te permite atender al cliente de una manera que él la requiere, como es el just in sequence. Eso lo puedes hacer solamente estando cerca. Entonces, a mí me parece que el sector automotriz se agudiza esa necesidad y, por supuesto, representa una enorme oportunidad. Nosotros recibimos cada semana empresas que la historia es la misma. Nos fuimos a China, sí vamos a dejar una planta en China, pero para otras actividades en Asia, sí. No necesariamente porque están cerrando Asia, pero es Asia no para Norteamérica, sino para atender otros mercados. En México están buscando o regresar o volver a sustituir lo que estaban haciendo desde Asia. Me parece que son los dos elementos muy importantes. Algunos de ellos incluso regresarán a propio Estados Unidos. Aquí hay que decirlo claramente, Estados Unidos tiene la ventaja absoluta logística y estados del sur de Estados Unidos están poniéndole incluso incentivos.
Entonces, yo creo que va a ser una dinámica muy importante en la que México no puede perderse, y no puede perderse afinando algunos elementos como los que ya se mencionaron aquí, pero también otros como el tema de logística mismo. No podemos nosotros seguir pensando en que Veracruz, como hoy opera, nos va a servir dentro de 5 años, si no hacemos las necesarias adecuaciones del puerto. Bueno, pues puertos, carreteras, el tema de los trenes, digamos, es ridículo, pero si tú preguntas a la industria automotriz por qué no utilizan Altamira, te van a decir, bueno, porque nosotros operamos con trenes de 2 pisos y hay 16 puentes entre el Bajío y Altamira, y entonces esos 16 puentes no te permiten poner 2 pisos en un tren del Bajío a Altamira. Bueno, pues es ridículo, pero esa es la realidad, y mientras no resuelvas ese problema muy claro, y que básicamente es tirar esos puentes y hacerlos más altos para poder que pase un tren de 2 pisos. Bueno, es un tema que pareciera sencillo, es hasta ridículo, pero es un gran tema, porque entonces no podemos usar Altamira. Y entonces las presiones sobre Veracruz. Me parece que difícilmente podríamos aquí concluir cosas. Creo que son los temas que están en la mesa, casi mientras estamos platicando están ocurriendo, y México tiene que tener la mano levantada por la oportunidad que se ofrece para nuestro país. Hablamos no solamente de que regresen los empleos antiguos de China a México, pero cómo garantiza México el futuro, para los empleos del futuro. Yo sé que hay preguntas del público, y si pueden levantar una mano. El señor aquí estaba primero y 2 aquí. Viene el micrófono. Espaciamente. Sí, Oh. ¿qué tal? Perdón. Bueno. Moisés Tigrin, ¿qué hacer con el comercio interior? O sea, hay muchas restricciones al comercio interior que salieron aquí. ¿Cuál sería hablamos mucho de comercio exterior, de exportaciones, importaciones, pero se ve que hay restricciones muy fuertes en el transporte, en la infraestructura y en el propio comercio de un lado a otro. ¿Qué medidas, y nunca se han visto programas públicos en ese sentido, qué sugerencias podría haber ahí? Bueno, mira, en el sector automotriz es muy claro. Nosotros somos usuarios intensivos, tanto de transporte terrestre como de trenes, ¿no? Intensivos porque, por un lado, es importaciones de producto de autopartes, exportaciones de autopartes. Hay que recordar que el 21% de las exportaciones de este país son del sector automotriz, pero pues no salen desde la frontera, salen desde el Bajío, del centro, o de Hermosillo, o incluso de Baja California. Entonces, para la exportación, autopartes, importaciones y exportaciones es fundamental. Para los automóviles no se diga. Otra vez, la parte de exportaciones y de importaciones. Entonces, aunque pareciera que lo estamos utilizando, digamos, como tú lo dices, de comercio interior, en realidad pues sale desde la planta hasta la frontera, sea puerto o sea por carretera. Si a eso le sumas nuestras necesidades de movimiento interior de automóviles y de autopartes, por supuesto para nosotros es gran tema. Nosotros lo que hemos hecho es generar un grupo de logística dentro de la propia asociación, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y dentro de ella el grupo de logística colabora todos los responsables de logística de cada una de las marcas. No necesariamente platicando respecto a los temas de hoy, sino cuál es el problema dentro de 5 años. O sea, como el tema de Veracruz, que decía yo ahorita, o el de Altamira. Si queremos nosotros resolver el problema de puertos de los próximos 5 años, más vale que aterricemos resoluciones al asunto de Veracruz. Y lo mismo ocurre en los tramos carreteros. Nosotros lo hemos solucionado con este grupo de logística, y por supuesto cuando tenemos un tema ya puntual, pues trabajamos de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, respecto al comercio exterior, yo creo que tiene los mismos problemas
de falta de infraestructura que el comercio interior. Es decir, tengo entendido de que ya ninguna de las cadenas de supermercados que existen en México, no Walmart o cualquiera de las otras cadenas, utiliza el ferrocarril, por ejemplo, como medio de transporte de sus mercancías. Tienen que utilizar la carretera. Entonces las carreteras sí están congestionadas, en algunos casos, en otros casos, pues se ha visto necesidad de ampliarla. Y a esto le agregamos un poco el problema también de la inseguridad en las carreteras. Entonces se vuelve un problema de que nosotros tenemos que resolverlo con políticas públicas efectivamente, que sean efectivas, un incremento en infraestructura, más las políticas públicas que incrementen la seguridad en las carreteras. Como nos falta mucho tiempo más, tomemos 2 preguntas juntas y entonces van a contestar los 2, ¿ok? Bueno, tenemos uno aquí y, bueno, señor. Hola, buenas tardes. Rafael Che, del Centro de Investigación para el Desarrollo. Y tengo 2 preguntas puntuales para el panel. La primera es, ¿qué cosas mucho más chicas se tienen que modificar en el país para poder incentivar la entrada de producción de bienes y servicios por reshoring al país, fuera de pensar en reformas estructurales? Y la segunda es, hay una encuesta reciente de AlixPartners que mostró que en los últimos 2 años el número de directivos que pensaba relocalizar su producción de China a Norteamérica, en particular a México, se redujo en 20%. Entonces, ¿cuál es alguna de las razones fuera del fenómeno de seguridad que pensarían están detrás de esta reducción de directivos en poder pues, relocalizar las compañías y su producción? Y tomemos una pregunta más y ahí vamos a contestar las 3. Entonces, señor. Ustedes, yo soy Jacobo Neumann, estaban mencionando que los costos de mano de obra en China están subiendo y que esa es una razón que podría generar el que algunas plantas trabajaran aquí en México. Y yo tengo un temor grande, ¿no?, de que por el bajo costo que se supone tiene la mano de obra mexicana, no suba, ¿verdad?, el ingreso de las familias mexicanas. También tiene que subir el valor, ¿no?, agregado de la mano de obra mexicana. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Gracias. Sí, gracias. Bueno, respecto al… Voy a empezar por la última pregunta que me parece muy interesante. Efectivamente, yo creo que nosotros tenemos la obligación de dar ese paso. Por eso es que yo hablaba de que ese paso lo dio China, de una mayor, un incremento en su manufactura, de hacer manufacturas más sofisticadas, que el hecho de que haya hecho manufacturas más sofisticadas significó que hiciera una gran inversión en investigación y desarrollo, es decir, diera ese paso que necesita hacer todas las economías para incorporar más innovación en los productos manufacturados. Yo creo que ese paso lo tenemos que dar nosotros con inversión en R&D y poder dar el incremento que estamos necesitando. De otra manera no vamos a poder salir adelante. Y claro, la otra inversión también importante que tenemos que hacer es en educación. En educación para que podamos tener mejores obreros, que podamos calificarlos en mejores condiciones y que industrias de mayor valor agregado puedan venir a México o también nosotros invertir en esas áreas. Sí, bueno, nada más siguiendo con esta última pregunta también, la industria automotriz no es un buen ejemplo de salarios baratos. Así es. La industria automotriz es una de las que mejor paga. Nuestro técnico más barato puede andar por ahí de entre 5 y 6 salarios mínimos. Entonces, no somos un buen ejemplo cuando se quiere hablar de salarios baratos. Nosotros hablamos más bien de productividad. Y cuando hablamos de productividad, pues tenemos algunas de las plantas más productivas del mundo. Escuchaba yo al presidente de Nissan recientemente en México decir
que la planta de Nissan de Aguascalientes es la más productiva del mundo, comparada con todas las plantas de Nissan a nivel mundial. Bueno, pues eso es lo que hay que ver, no es el tema salarios, por lo menos no en la industria automotriz, porque el salario no es el principal indicador, sino la productividad. Y bueno, de las preguntas que nos hicieron por acá más adelante, yo nada más entendí la segunda, perdón, no entendí la primera, pero la segunda, también en la industria automotriz no somos un buen ejemplo para ello, porque al contrario, en la industria automotriz las inversiones han llegado, los últimos 12 meses ha habido anuncios muy importantes, nuevas plantas, por supuesto, incluso marcas que no estaban en nuestro país fabricando y que ahora han anunciado inversiones importantes como Mazda, como Audi y otras que sí están y que también han anunciado inversiones importantes como pues, Nissan, como Honda, como el anuncio de Ford de mayo pasado y por supuesto las ampliaciones de General Motors, el anuncio de Chrysler en Saltillo, en fin. Más bien lo que estamos viendo es que en el sector automotriz las inversiones siguen llegando de una manera muy importante, nos van a permitir mantener niveles históricos de producción. Este año vamos a cerrar con niveles históricos de fabricación de vehículos que nos van a permitir probablemente el próximo año alcanzar los 3 millones de vehículos anuales en nuestro país. Con las nuevas inversiones, creo que México va sin duda a seguir siendo un jugador muy importante a nivel mundial. Hoy somos el 8º fabricante de vehículos en el mundo, somos el 4º exportador a nivel mundial. Creo que en todo caso lo que ha habido de parte de la industria automotriz a nivel mundial pues es una confianza en México. Sí, yo quisiera cerrar simplemente con esto. El incremento de los salarios en China también abre otras oportunidades para las exportaciones mexicanas. Es decir, el hecho de que se incrementen el poder adquisitivo de los chinos, pues también abre oportunidades para que más y más productos que exporta México puedan llegar al mercado chino. Por ejemplo, carne de res o las verduras o simplemente cualquier otro producto que México fabrica, creo que tendría mejores oportunidades cuando hay un mayor poder adquisitivo en una sociedad y allí tenemos que buscar y abrir mercados de una manera muy agresiva. Bueno, el tiempo ha volado, pero creo también que todo el mundo tiene un poco de hambre. Si hay más preguntas para ellos, pueden preguntar después, pero ahora es la hora de comer. Vamos a la sala para comer y ayúdenme a decir un gran gracias a Sergio. Gracias a usted.